Anterior habíamos quedado aquí en los tipos de anhídridos y habíamos visto que se clasificaban de acuerdo si las estructuras que estaban al lado y lado eran iguales, entonces eran un anhídrido simétrico; si eran diferentes, anhídrido asimétrico; y si pues tenía una estructura cíclica, es un anhídrido cíclico. Vamos entonces a continuar con la nomenclatura de los anhídridos. Entonces, los anhídridos se nombran de una manera muy similar a los ácidos carboxílicos. En este caso, no tenemos cuatro reglas, sino que solamente hablamos de cómo se nombra cada tipo de anhídrido. Entonces, si hay tres tipos de anhídridos, hay tres reglas para nombrar los anhídridos. Entonces, en primer lugar, tenemos los anhídridos que son em, los anhídridos que son simétricos, es decir, que al lado y lado de la estructura tenemos exactamente lo mismo. Entonces, en este lugar, en este caso, lo nombramos como si fuera un ácido con la terminación oico. ¿Sí? Lo nombramos como si fuera el ácido con la terminación oico. Entonces, tenemos aquí el anhídrido. Recordemos que debemos verificar la cantidad de carbonos que hay a cada lado para poderle dar el nombre. Entonces, en este caso, fíjense que aquí con el oxígeno hay un carbono y aquí tendríamos un segundo carbono, es decir, es de dos carbonos. Lo mismo del otro lado, tendríamos aquí uno y aquí dos. Entonces, lo llamamos anhídrido etanoico, ¿sí? Etanoico porque en este caso tenemos dos átomos de carbono. La palabra anhídrido y finalizamos con etanoico. Acá, entonces, tendríamos lo mismo, como que verificar la cantidad de carbonos. Aquí es carbono 1, carbono 2 y al final carbono 3. Del otro lado es exactamente igual, entonces cuando son iguales lo nombramos una sola vez, anhídrido propanoico. Entonces ya se asume que de lado y lado vamos a tener tres carbonos. Y por este lado tenemos anillos de benceno. Fíjense que es un anhídrido aromático. Entonces, del lado derecho, un anillo de benceno, del lado izquierdo, igualmente un anillo de benceno. Entonces se llama anhídrido benzoico, ¿sí? Anhídrido benzoico. Como es la misma estructura la que está de lado y lado, entonces lo nombramos una sola vez. La palabra anhídrido y etanoico. Anhídrido propanoico, anhídrido benzoico. Eso es. ¿Alguna pregunta con estos anhídridos simétricos? No, básicamente es muy sencillo. Entonces tomamos el apunte, por favor, de la nomenclatura de los anhídridos simétricos. En el caso de los anhídridos que son asimétricos, entonces debemos tener en cuenta el orden alfabético de la cantidad de carbonos que tenemos al lado y lado. Por ejemplo, en este primero tenemos aquí un carbono y dos carbonos del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos uno, dos y tres carbonos, es decir, que tenemos un anhídrido que en este caso es asimétrico. Entonces lo nombramos en orden alfabético. Primero la palabra anhídrido y tenemos en este caso etanoico y propanoico. Entonces, por orden alfabético iría primero etanoico. Entonces, aquí no tiene nada que ver si es el de la derecha o el de la izquierda, sino simplemente el orden alfabético. Entonces, anhídrido etanoico propanoico, así se llamaría. En el momento de formularlo, lo coloco al revés. ¿Hay algún problema? No, yo puedo poner el etanoico a un lado, al lado izquierdo o derecho, sin ningún inconveniente, lo mismo el propanoico. Lo importante es que lo nombre alfabéticamente. Anhídrido etanoico propanoico.
Aquí, en este caso, lo mismo, tenemos por un lado 2 carbonos y por el otro lado el benceno. Entonces sería benzoico, aquí está mal, no es benzoico metanoico porque aquí hay 2 carbonos. Si fuera metanoico solo tendríamos uno y aquí tendríamos un hidrógeno. Entonces es el anhídrido benzoico etanoico. Esta M no. Benzoico etanoico, ¿sí? Ese sería el orden correcto alfabéticamente para nombrar los anhídridos. Entonces, cuando son asimétricos, cuando de lado y lado hay estructuras diferentes, las nombramos en orden alfabético. Tomamos, por favor, el apunte de esta segunda nomenclatura. El tercer caso es el de los anhídridos cíclicos. Entonces, para nombrar anhídridos cíclicos, utilizamos la terminación dioico, ¿sí? Como si fueran ácidos carboxílicos, ácidos dicarboxílicos. Entonces, asimismo los nombramos como con la terminación dioico y dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga la estructura. Es importante tener presente que no hay anhídridos de menos de 4 carbonos. No hay estructuras cíclicas de los anhídridos que tengan menos de 4 carbonos. Entonces, aquí podemos observar, tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, sería butano, anhídrido butano dioico, ¿sí? Anhídrido butano dioico. Porque tenemos 4 carbonos y pues se nombra como si fuera un ácido dicarboxílico, pero en vez de utilizar la palabra ácido, utilizamos la palabra anhídrido. Acá, de igual manera, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Aquí obviamente no es un carbono porque es un oxígeno el que está cerrando el ciclo y entonces es el anhídrido pentanodioico. Pentano de 5, dioico porque tenemos 2 estructuras similares al ácido carboxílico. Aquí mismo, carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Y vemos que entre el carbono 2 y el carbono 3 hay un doble enlace. Entonces sería buteno dioico, no butano dioico porque en este caso hay doble enlace. Entonces debemos tener en cuenta el prefijo de los alquenos que es eno, ¿cierto? Entonces anhídrido buteno dioico, buteno dioico. ¿Hay alguna pregunta ahí? Ok, entonces tenemos que si es anhídrido simétrico, anhídrido y el nombre de la estructura una sola vez. Si es asimétrico, en orden alfabético, las 2 estructuras que acompañan de lado y lado. Y si es cíclico, le damos la terminación dioico, ¿sí? Dioico. Bueno, tomamos el apunte y ya continuamos con las propiedades físicas y químicas. Vamos a continuar ahora con las propiedades físicas y químicas de los anhídridos. En cuanto a las propiedades físicas, recordemos que siempre tenemos en cuenta los aspectos del estado de la materia, los puntos de fusión y ebullición y la densidad. En el caso de los anhídridos, podemos hablar de que la mayoría de ellos son sustancias que se encuentran en estado sólido, no poseen brillo, eh, y podemos encontrar anhídridos de diversos colores. Forman soluciones ácidas porque pues obviamente provienen de ácidos carboxílicos, entonces tienen un nivel de acidez y en sus capas más externas vamos a encontrar por lo menos 4 electrones. Ya les había mencionado que estos anhídridos al tener pues tantos átomos de oxígeno van a formar esos 4, van a tener por lo menos 4 electrones en su capa más externa. Es decir, que pueden ser bastante reactivos. Tienden a formar aniones u oxianiones porque tienen oxígeno. Entonces son
de carga negativa, no son buenos conductores de electricidad ni de calor, ¿sí? Tienden a ser, como les decía, la mayoría tienden a ser sólidos, pero son sólidos quebradizos. Algunos muy pocos son duros y otros son blandos, pero la mayoría al ser quebradizos, pues son blandos, son sólidos blandos. Esas son las características que tienen los anhídridos a nivel físico. Tomamos el apunte, por favor. Vamos a mirar ahora qué reacciones se pueden presentar con los anhídridos. Como les decía, al ser compuestos que forman iones en solución acuosa, pues vamos a encontrar que tienen varias reacciones y pues obviamente la reactividad del grupo carboxilo que está presente en ellos. Entonces, vamos a encontrar en sí 4 reacciones propias de los anhídridos. Entonces, la primera reacción es la reacción de los anhídridos con agua. Recordemos que el agua, siempre que la tenemos en un medio ácido, va a dividir su molécula en hidrógeno y el grupo hidroxilo, ¿cierto? Hidrógeno y el grupo hidroxilo. Entonces, por un lado vamos a tener el hidrógeno, por otro lado el grupo hidroxilo. Cuando tenemos un anhídrido simétrico, en este caso vamos a formar 2 moléculas iguales. Aquí se genera el rompimiento de esta molécula, donde les estoy mostrando, y el hidrógeno va a unirse con el oxígeno. El hidrógeno se une al oxígeno, formando de esa manera el alcohol. Formando de esa manera el alcohol. El grupo hidroxilo que tenemos acá, el grupo OH, se va a unir con el carbono, ¿cierto? Completando, en este caso, el alcohol. Entonces, fíjense que para esta molécula vamos a tener en este caso como es simétrica, vamos a tener 2 alcoholes iguales, ¿sí? 2 alcoholes de 2 carbonos. Si fuera una molécula asimétrica, nos generaría 2 alcoholes diferentes, ¿sí? Nos generaría 2 alcoholes diferentes. Entonces, les colocamos los nombres. Aquí tenemos el anhídrido etanoico, que en ambos casos, en ambos lados, tenemos 2 carbonos y da lugar a la formación de 2 moléculas de ácido etanoico. No es el alcohol, sino es que completaba el grupo OH. Entonces nos va a formar 2 moléculas de ácido y en este caso es 2 moléculas de ácido etanoico, que también tiene 2 carbonos. En caso tal, repito, un anhídrido asimétrico, tendríamos 2 alcoholes diferentes, según lo que hubiera al lado y lado de donde se rompe el enlace. Para que esta reacción se lleve a cabo, no necesita catálisis ácida, es decir, no necesitamos un compuesto, o sea, no necesitamos que haya un catalizador y pues que este sea ácido, debido a que pues ya el anhídrido tiene un carácter de acidez. Y se necesita una ligera calefacción, es decir, no es una temperatura muy alta, estamos hablando de 40 grados Celsius más o menos, pero no necesitamos una temperatura muy alta para que se lleve a cabo la reacción de los anhídridos con agua.
¿Está claro el proceso de esta reacción? Por favor, cuando tomen el apunte, coloquen ahí específicamente dónde se rompe el enlace y qué molécula o quién entra a formar el nuevo enlace para la formación de los ácidos. Tomamos el apunte, por favor. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. En la segunda reacción de los anhídridos, ellos reaccionan con alcoholes. Cuando un anhídrido reacciona con un alcohol, me forma un éster. Aquí tampoco se necesita catalizador y también se requiere pues una calefacción relativamente baja, porque como les dije, los anhídridos son muy reactivos, entonces es muy fácil que generen las reacciones. El rompimiento se hace exactamente por la misma parte de la molécula y en el caso del alcohol hay un rompimiento entre el oxígeno y el hidrógeno, de tal manera que el hidrógeno nuevamente se une al oxígeno, generándome el ácido carboxílico correspondiente. Y del otro lado, el resto de la molécula se une al carbono. Se une al carbono. Cuando la reacción es con los alcoholes, se forman dos estructuras diferentes. Entonces, por un lado, vamos a tener un éster y por el otro lado, vamos a tener un ácido carboxílico, ¿sí? Un éster y un ácido carboxílico. Recuerden que en el éster tenemos que la parte que tiene el doble enlace con el oxígeno es la que termina en oato y la que está después de este oxígeno termina en hilo. Entonces, este es el etanoato de metilo, ¿cierto? El etanoato de metilo. Y por otro lado, entonces, tenemos el ácido carboxílico correspondiente, que es el ácido etanoico. Ácido etanoico. ¿Mm? Aquí recordemos que el alcohol que participó, bueno, aquí también hay que colocar los nombres de esta estructura. Entonces, este es el anhídrido etanoico. Y de este lado tenemos el alcohol que está participando en la reacción, que es el metanol. Entonces ahí tenemos los nombres de las sustancias que están participando en esta reacción. Entonces vuelvo y repito, en la reacción de un anhídrido con un alcohol, obtenemos un éster y un ácido carboxílico. Tomamos el apunte, por favor. Si hay preguntas, pueden hacerlas. En la tercera reacción de los anhídridos, estos interactúan con amoníaco o con las aminas, ¿sí? Con amoníaco o con las aminas, dando lugar a la formación de amidas y de ácidos carboxílicos. En este caso, pues vamos a tener dos productos también. Uno es una amida y el otro es un ácido carboxílico. En este caso tenemos la reacción del anhídrido etanoico con amoníaco. Recuerden que del amoníaco, que es NH3, por lo general, ya lo hemos visto en otras reacciones con ésteres, con ácidos carboxílicos, sale un hidrógeno, la estructura se rompe exactamente en la misma parte, siempre en el mismo sentido. Entonces, el hidrógeno va
al mismo oxígeno, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, se une aquí a este oxígeno y de la molécula nos queda NH2, ¿cierto? Que es el grupo amino. NH2 es el grupo amino. Entonces, ese grupo amino, NH2, se une al carbono, formando la amida correspondiente, ¿sí? La amida correspondiente es el hidrógeno, entra con el oxígeno, el NH2 restante se va para el carbono y nos forma, en este caso, la etanamida. Después de los ácidos carboxílicos veremos las amidas y por este lado tenemos el ácido etanoico. El ácido etanoico. Acá, pues obviamente el anhídrido del cual partimos, que es el anhídrido etanoico. Y este pues es el amoníaco, que es el elemento, el compuesto con el cual están interactuando los anhídridos. También pueden reaccionar con aminas y tener exactamente el mismo resultado, una amida y un ácido carboxílico. Si hay alguna duda, pueden preguntar. Si es totalmente claro, pues tomamos por favor el apunte correspondiente. Y la última reacción de los anhídridos es la reducción de esos anhídridos a alcoholes. Para reducción, recuerden que siempre hemos dicho que se utiliza el hidrógeno, ¿no? Al ingresar átomos de hidrógeno a una molécula, entonces logramos hacer su reducción. La molécula en este caso se rompe, bueno, digamos que tiene varias etapas, ¿no? Pero vamos a mirar entonces aquí en este caso qué es lo que sucede. Tenemos los hidrógenos de aquí, del hidruro de litio y aluminio, que van a tomar diferentes caminos. Entonces, por un lado, hay un hidrógeno que se va a unir a este oxígeno. Aquí se genera un rompimiento, ¿cierto? Aquí también se genera otro rompimiento. De este dos hidrógenos van a ir acá, uno con el oxígeno y otro con el carbón. Por otro lado, tenemos los otros dos hidrógenos que van a ir al otro enlace, es decir, aquí con este carbono y también con el otro oxígeno. Y de esta molécula también tenemos dos hidrógenos, de la molécula del ácido. De esas dos moléculas también va a ir una hacia cada carbono. Es decir, vamos a ingresar 6 moléculas de hidrógeno, 6 moléculas de hidrógeno acá. De tal manera que, fíjense, 2 moléculas van a ir a los carbonos. Como son dos iguales, 2 moléculas van a ir a los carbonos y otras van a ir a los hidrógenos. En este caso, 4 en total para los 2 carbonos y 2 en total para los hidrógenos. De esa manera, añadiendo hidrógenos, formamos alcoholes. Entonces, el anhídrido etanoico viene a convertirse en 2 moléculas del alcohol, que es el etanol. Entonces, lo que hacemos es añadir 6 hidrógenos, 4 que salen de acá y 2 hidrógenos más que los aporta el medio ácido.
Esa reacción se hace en dilución en éter. El éter, recuerden que es un compuesto que es poco reactivo y entonces, pues realmente sirve como disolvente y ya. Entonces, al ser simplemente el disolvente, pues no afecta en ningún sentido ni interactúa con otro de los reactivos que hay dentro de esta reacción. Entonces, eso es lo que tenemos para la reducción de anhídridos a alcoholes. Reducción de anhídridos a alcoholes. Listo, tomamos el apunte correspondiente y esta sería la última reacción que tenemos para los anhídridos. Mientras van tomando su apunte, entonces con esta parte de anhídridos terminamos lo correspondiente a los derivados de ácidos carboxílicos que no son nitrogenados, para poder entrar en los compuestos nitrogenados, que son los últimos de las 16 funciones que les dije desde el inicio del año que íbamos a estar revisando. Entonces ya nos quedarían los nitrogenados, que son las amidas, las aminas y los nitrilos, esos tres. Con respecto a esta parte de los derivados de los ácidos carboxílicos, vamos a desarrollar una actividad, igual van a tener una semana para eso. Hoy se las voy a habilitar en el Classroom sobre ésteres, haluros de ácido y anhídridos, que son los derivados de los ácidos carboxílicos. Ésteres, haluros de ácido y anhídridos. Entonces, hoy les queda esa actividad habilitada. Tienen una semana, por favor, no se dejen coger hasta el último día, que por eso es que después se les quedan acosados con las cosas. ¿Qué dije al inicio de la clase, María? No, hablé únicamente de los cursos que por favor llenen el link de los cursos que van a tomar. ¿Y qué otra cosa dije? Que el 27 de agosto hay simulacro. Esas fueron las dos informaciones que di al inicio de la clase. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo, chicos. Entonces quedamos hasta aquí por hoy. Continuamos el día jueves. Bueno, que tengan excelente resto de día, que Dios me los bendiga y los que no han enviado el formulario, por favor, lo más pronto posible. Chao, chicos. Juiciosos, bendiciones, besitos para todos.